Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Bueno, recién Javier decía, ¿no?, que había mucha expectativa porque decían, ¿quién nos va a prestar plata? ¿No? Y un poco tiene que ver con el objetivo de estas charlas, porque tenemos las tres áreas fundamentales muy bien representadas, magníficamente representadas hoy aquí. El área académica, el manejo bancario y por supuesto también el rol del emprendedor y del empresario a su vez, ¿no? Entonces este panel, bueno, trata de cómo aprovechar el acceso al crédito, los recursos que podemos llegar a tener disponibles para lograr un empujón, un apalancamiento, ¿no?, en el crecimiento de nuestra empresa o en todo caso en el desarrollo de nuestro proyecto, ¿no? Así que entonces aprovechemos a estos expertos en finanzas que van a brindar seguro los mejores consejos para todos ustedes, para todos nosotros. Primero que nada, a mí me resulta interesante ir conociendo la experiencia de cada uno, ¿no?, en el rol que tienen, pero a su vez cuando tal vez hayan estado del otro lado del mostrador, pero en esto de apalancar empresas, ¿qué tipo de experiencias nos pueden ir contando a grandes rasgos como para ir entrando en tema? ¿Quién quiere empezar? A ver, pónganse. Acá es democrático. Izquierda, derecha. Arrancamos, vamos. Bueno, un poco gracias, Federico, por la presentación. Es un honor estar con ustedes, la generosidad de que hayan venido y, por supuesto, la generosidad y el reconocimiento para una persona como yo. Estar al lado de Horacio, al lado de Alejandro, es un verdadero placer. Y la pregunta es bastante amplia, y yo lo voy a resumir a un concepto. Y todos quienes están en la industria financiera van a estar de acuerdo, y es la confianza. Al final del día todo se resume a ello, independientemente de la actividad, independientemente del recurso que uno vaya o esté buscando, al final del día todo se resume a la confianza. Y bueno, yo como primer elemento, y obviamente desde la industria, con todas las particularidades que tiene, y también la academia, que también refuerza ese concepto en términos académicos, Alejandro, ¿no?, el tema de la confianza, de cómo se refleja. Un poco ese es el inicio, es decir, bueno, historias hay muchas, pero si quieren, siempre al final del día está el factor confianza como elemento central a la hora de poder empezar un proceso de conseguir financiamiento en cualquier etapa en la que uno esté. Bien, bueno, a mí antes de empezar o de hablar de conseguir financiamiento, quizá me gustaría explicar un poco cuál es el rol que tenemos los bancos, ¿no?, en todo esto. Alguien me podrá decir, es fácil dar préstamos, ¿no?, pero bueno, pretendemos que sea un poquito, vamos a elaborar un poco más. En general, los bancos decimos que tenemos dos roles fundamentales. Uno es acercar el ahorro de las personas y volcarlo a fines productivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué somos capaces, además de ser industrias altamente reguladas, por qué somos capaces de conseguir el ahorro de las personas? Y bueno, básicamente se sustenta en lo que decía Pablo en el tema de la confianza, ¿no? Y volcarlo a fines productivos, esto es a través, obviamente, de prestar ese dinero, prestarlo para emprendimientos, para desarrollo de proyectos y demás. Y en esto es fundamental el conocimiento que tenemos de la economía, el conocimiento de las empresas, la capacidad de análisis crediticio que tenemos. Entonces, hay una primera función que es acercar el ahorro y aplicarlo a fines productivos, es una función social, y se conoce como intermediación financiera. Y hay un segundo rol que es ser participantes muy activos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de medio de pagos o la cadena de pagos. Y esto lo hacemos a través de todas las modalidades que ustedes conocen, desde dar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débitos, cheques, cajas, movimientos en cajeros automáticos a través de nuestras sucursales, etc. Fundamentalmente este es el rol. Y lo hacemos a través de cuatro grandes tipos de productos, que son básicamente productos de préstamos en todas las modalidades, y luego vamos a desarrollar un poco
cuáles son esas modalidades, productos de depósitos, donde la gente viene, nos confía sus ahorros y dependiendo de la modalidad, esos ahorros se los remuneramos. Productos de protección, que básicamente son seguros de lo que a ustedes se les pueda ocurrir, puede ser seguro de vida, seguro de auto, seguro de la casa, seguro de la mascota, seguro de aquello que ustedes tengan como muy preciado y quieran proteger. Y productos de inversión, y dentro de esos productos de inversión puede haber desde un producto muy simple, como puede ser un plazo fijo, un depósito a plazo y demás, hasta productos más sofisticados, si alguien quiere comprarse una acción, un bono, un ETF, cualquier producto estructurado más complejo, también damos esos servicios. Ahora, independientemente de esto que puede sonar un poco complejo, básicamente, ¿cuál es la razón de ser nuestra? Y básicamente es construir relaciones. Construir relaciones, en este caso con las empresas, con nuestros clientes y demás. Conocerlos, y ahí viene el rol fundamental que entendemos tenemos como actores en este proceso, y es el de asesorar. ¿Y por qué podemos asesorar? Bueno, básicamente porque en el rol que tenemos como banco, atendemos todos los segmentos, ¿sí? Y todos los sectores de la economía. Entonces, atendemos desde la persona física que quizás cobre el sueldo con el banco, pasando por la empresa unipersonal, la pequeña y mediana empresa, las grandes corporaciones o incluso el gobierno nacional, que por ejemplo en el día de ayer acaba de ser una emisión de deuda soberana de $1.000 millones y Scotia estuvo como lead arranger, es decir, estructurando ese proceso. Entonces, somos un actor relevante en los medios de pago, ¿sí? Administramos el negocio de tarjeta de créditos, entonces podemos tener en tiempo real el termómetro de la economía. Y eso nos da una visión bastante cercana de qué es lo que está pasando en la economía, y podemos volcar y compartir ese conocimiento, en definitiva, con nuestros clientes. Bien. Voy. ¿Y de cara a su experiencia? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias, Federico, por la presentación, y un honor compartir con Pablo y Horacio este panel. Yo acá tengo, de alguna manera, un doble rol. Soy gerente financiero de una empresa, Armco Uruguaya, y manejo las finanzas, la parte financiera de la empresa hace una cantidad de años. Pero la verdad que debo decir que es un manejo financiero bastante sencillo, en particular, con una empresa muy saneada, y en sí bastante sencillo. Creo que mi gran aporte en este panel viene por el lado de la academia, tratando de dar un aporte técnico. Básicamente a mí el gran punto que me interesa remarcar cuando hablamos de apalancar, por las dudas, para que todos estemos alineados, apalancar una empresa es endeudarla, justamente, para que todos estemos alineados en el entendimiento del concepto. El gran punto de apalancar una empresa es a veces el riesgo que se corre, a pesar de que puede tener algunas ventajas, el riesgo que se corre de apalancar una empresa que, como decía, es bueno, pero la hace un poco más vulnerable. Entonces, Fede, por supuesto, va a conducir la charla, pero es un punto importante que la academia tiene para aportar. Solamente hago una precisión, que me parece que no es menor. La academia se ha dedicado a diferenciar dos grandes fuentes de fondos para financiar cualquier proyecto, cualquier empresa, que son el clásico fondos propios y fondos de terceros, que es fondos propios a través de acciones, de accionistas, y fondos de terceros, que es bancos o alguna otra cosa. El mundo ha cambiado con todo este tema de empresas jóvenes, emprendedores y todo eso. Han habido cosas híbridas ahí en el medio que está bueno a veces tratarlas, porque en realidad no están muy tratadas en los libros. Si uno va a los libros no encuentra mucho sobre esto, y es un mundo que ha cambiado y que hay que contemplarlo, y bueno, y yo pienso que es un buen punto para de repente charlar un poquito. Interesante, ¿no? O sea, lo que dice la academia, dos grandes corrientes como para obtener la financiación, pero en los hechos hoy en día encontramos un abanico de posibilidades más amplias, con los mismos resultados, las mismas garantías para quienes están de los dos lados del mostrador. Y ahí depende de qué lado lo veamos, porque en realidad, digamos, lo que decía hoy, tradicionalmente está los fondos propios, que son a través de acciones. O sea, las acciones
y los préstamos bancarios. En el medio siempre existió los préstamos de los accionistas, que los accionistas ponen plata con una modalidad de préstamo y nunca estaba bien claro si eso, cuando vamos a evaluar un poco el riesgo de ese préstamo, si eso debe considerarse más capital propio o deuda. Y no hay una verdad absoluta, no hay nadie que diga claramente es tal cosa o tal otra. O sea, ¿en qué categoría va para arriba o para abajo desde el punto de vista de la definición? Yo entiendo que, dado la flexibilidad que puede implicar un préstamo con accionista, es más parecido, por la presión que puede ejercer sobre eso, más parecido a fondos propios que a financiamiento de bancos que tienen mucho más poder de acción y de ejecución en caso del no pago de la deuda. Me parece que con los accionistas, las deudas, existe otro tipo de relación que puede ser que la cosa sea distinta. Horacio, uno tiene una idea, que ya es complejo, ¿no?, de poder desarrollar y concretar, ¿no?, que surja la idea. Y de ahí busca cómo desarrollar esa idea a través de un emprendimiento. Y tal vez la principal barrera aparezca en la financiación, la principal gran barrera, después de obtener la idea, que ya de por sí es complejo, ¿no? Uno apunta a su entorno en primera instancia, tal vez sus propios ahorros, el entorno familiar, los amigos, pero eso es finito, salvo algunos casos, ¿no? Pero eso tiende a ser finito, ¿no? Y ahí hay que recurrir a entidades financieras para tratar de consolidar o, en todo caso, hasta desarrollar un emprendimiento, ¿no? ¿Hay temor a la hora de recurrir a una entidad financiera como un banco, en este caso, por ejemplo, para comenzar a desarrollar un proyecto? ¿Hay reparos en aquel que está empezando? Puede ser, es posible y creemos que un poco eso parte muchas veces por un lado, de las barreras naturales que los bancos ponemos con nuestros modelos tradicionales de atención y demás, y un poco quizás también por un tema de desconocimiento y demás. Por eso, cuando inicia la vida de una empresa o de un proyecto, de un emprendimiento y demás, antes de llegar a la instancia de financiamiento con un banco, siempre un poco lo que nosotros buscamos como industria es establecer un vínculo o un relacionamiento. Pues independientemente de que se llegue a la instancia de financiación o de evaluación de un proyecto y demás, en el día a día las empresas necesitan llevar adelante sus negocios, pagar proveedores, pagar empleados, dar servicios a clientes y demás. Por eso hay que establecer una relación que puede ser a través de productos muy básicos, como puede ser la apertura de una cuenta corriente, una caja de ahorro, en aquellas monedas en las que se realice el giro de la empresa, es decir, si exporto y vendo en dólares, si es en pesos, y de esa manera voy construyendo la relación con mi asesor, con mi ejecutivo bancario, con la entidad financiera, ¿sí? Y en la medida en que vaya consolidando el modelo de negocios, vaya afianzando la cartera de clientes, vaya dándole previsibilidad y previsibilidad a los flujos de fondos y demás. Esos son todos elementos que los bancos evaluamos y tenemos en cuenta a la hora de luego estructurar un financiamiento. Y al final del día, y por esto que comentaba hoy, en general los bancos tenemos esa capacidad, es decir, la capacidad de actuar en los distintos segmentos y de armar de alguna manera el traje a medida para las distintas necesidades. Pablo, has estado de los dos lados del mostrador. Y recién, cuando te presentaba, decía, fundaste y fundiste unas cuantas empresas. Lo que imagino implica que haya que haber ido a buscar en reiteradas oportunidades ese empujón o el apalancamiento que hablábamos recién, ¿no? Pero ahora también estás del otro lado. Entonces, ¿eso te permite tener, no sé, si una visión o sensibilidad diferente? Particularmente creo haber empatizado siempre con la industria en general, pero también hay un tema de aprendizaje. Yo creo que acá lo más importante del fundió tiene que ver con el aprendizaje. Porque lo primero de todo es, podemos estar todos de acuerdo que la vida es mucho mejor con $1 millón en el banco, ¿no? Y si tu empresa lo tiene es mucho más cómodo. Ahora, muchas veces vos mencionabas el tema de
necesito el financiamiento para comenzar a emprender. Y yo creo que eso es una falsa, es un mito, porque no es necesariamente lo que vos necesitas es dinero. Vos necesitas recursos, salvo, y acá puedo ver alguna cara que vaya a prestar dinero y entonces sus caramelos sean billetes, visto desde un punto de vista metafórico, salvo que vos prestes dinero, que lo que necesites sea realmente financiamiento, vos capaz que lo que necesitas es otra cosa. Entonces, vos no necesariamente necesitas recurrir a un financiamiento tradicional para poder conseguir lo que vos querés. Y yo creo que eso es a veces una pequeña diferencia que uno se traza y uno va aprendiendo. Es decir, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero hacer. Y esa misma lógica es a vos a lo que te permite conseguir que te confíen en vos. Por eso yo arrancaba la conversación hablando de la confianza. Si vos querés emprender, vos querés pedirle a alguien que te acompañe a tu idea, a tu proyecto, algo que quizás no trascendió un plan de negocios o quizás apenas está recién comenzando, vos te exponés vos mismo y vos tenés que ser capaz de obligarte vos mismo y estar dispuesto a darlo todo de vos antes que ir a tocar la puerta o enojarte porque alguien no me dio, no confió en mí cuando todavía no tenía nada. Entonces, de ese punto de vista sí uno ve las dos cosas, de gente que viene y te dice, no, pero mi proyecto es buenísimo, pero dame la plata, pero no hay fundamento que yo pueda, porque no te conozco, porque tus datos no son los mejores, no tengo cómo poder confiar en vos. Pero por el otro lado entiendo cómo se genera confianza cuando uno quiere emprender. Ahora, vos pediste ese respaldo, ese empujón, no te fue bien. Y vas por otro emprendimiento. Te levantaste y buscás otro horizonte. ¿Vas a pedir el mismo respaldo? Pagué antes. No, fundamental. Pero ese tema es clave, y sobre todo con la industria. Ahí está. La construcción del crédito. Si hay una cosa que me inculcó mi familia es la construcción del crédito. Que construye confianza. Exacto. Totalmente. ¿Por qué? Porque, y acá la academia me puede dar la derecha, al final del día los modelos para pensar en el mañana se basan en el ayer. Entonces, si vos ayer, en la peor de todas, sacrificaste lo tuyo para devolver confianza, al final del día, mañana cuando volvés a necesitar, van a volver a confiar en vos. Importantísimo eso, ¿no? ¿Y se valora de una entidad financiera? Sí, absolutamente. Nosotros, obviamente, tenemos nuestros modelos de crédito y de evaluación y demás. Las reglas no están escritas en piedra, pero sí hay reglas más o menos rígidas en términos de determinados ratios, determinadas situaciones. Pero sopesamos todo, sopesamos el conocimiento del cliente, qué tan sólidos son sus fundamentals, cómo están sus proyecciones, la capacidad de generar fondos, todo esto que decíamos. Ahora, cuando evaluamos el riesgo, y dentro de los riesgos, el primer riesgo que evaluamos es el riesgo de crédito, la primera cosa que miramos es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es si la persona es un hombre de bien, si es un buen hombre de negocios. Por eso esto que decía Pablo es fundamental, la primera cosa que miramos. Y miramos a los éxitos, pero sobre todo a los fracasos. Entonces, cuando estuvo en aprietos, ¿qué hizo? Y los bancos ahí tenemos la flexibilidad y la espalda como para atender esas situaciones. Porque nosotros podemos entender que un determinado sector esté sufriendo apremios económicos, que hay temas de la macroeconomía que no se pudieron prever, aun cuando uno es diligente y es responsable y demás. Y podemos estirar los plazos y podemos adecuar las cuotas a lo que la persona que está llevando adelante el negocio tiene capacidad de hacer y generar. Ahora, es previo a todo eso la construcción de un marco de confianza. Alejandro, ahí, de manera frecuente, escuchamos el término riesgo, ¿no? A la hora de que una empresa, una entidad, apuntale a un emprendedor, a una empresa incipiente. Pero hay ventajas también. Ahí, ventajas sí. de poder también acompañar ese crecimiento, ese desarrollo financiero. Pero siempre se ponen por delante los riesgos, ¿no? Pero hay un montón de ventajas. Sí, ese es un tema que la academia trata mucho, el tema del riesgo y las ventajas. De hecho, tienen nombre ese tipo de cosas.
Para mí lo primero para empezar con este temita es primero saber que del punto de vista de riesgos, toda empresa tiene dos riesgos, el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo operativo está vinculado con la propia marcha del negocio, o sea, el riesgo operativo es el riesgo propio del negocio independientemente de cómo elijas financiar este negocio. Y que el riesgo operativo, hay muchos factores que inciden en el riesgo operativo, como por ejemplo el negocio en el que estés, la vulnerabilidad de tu negocio, el país en el cual te encontrás, el mercado al cual accedes. Hay millones de cosas que inciden en el riesgo de un negocio operativo y además la estructura de costos que tenga tu empresa. Cuando hablamos de estructura de costos hablamos de qué peso tienen los costos fijos en la estructura de costos de tu empresa, porque es un aspecto fundamental para el riesgo operativo. Y después está el riesgo financiero. ¿Qué pasa? El riesgo operativo y el financiero en toda empresa, y acá hablamos de cualquier empresa, son riesgos que se potencian. De hecho, los indicadores que miden estos riesgos se multiplican, se potencian. ¿Qué pasa? Si una empresa tiene alto riesgo operativo, que es muy común en las empresas nuevas emprendedoras, agregarle riesgo financiero a veces es un poco complicado por esa potenciación que dijimos. Si vos tenés una empresa con un riesgo operativo bajo y querés jugar un poquito con deuda, está bueno. Porque ahí viene lo otro que mencionaba Fede, que es endeudar a una empresa puede tener sus ventajas. Es lo que se conoce con el nombre de efecto apalancamiento. Dadas determinadas condiciones que se den en la compañía, básicamente es que tu retorno operativo, lo que rinde operativamente tu empresa supere el costo de lo que te pasa, Horacio, que te cobra el banco por financiarte. Es muy bueno trabajar con plata de Horacio, del Scotia, vamos a poner de Horacio, del Scotia, y poner poca plata propia. Eso mejora muchísimo los ratios de rentabilidad del accionista que queda con esa plata como para invertir en otras inversiones alternativas. Y esa es la gran ventaja. El ideal, dada la condición esa que yo decía de que el retorno operativo de una empresa supere el costo de lo que me presta el banco, es trabajar con la menor cantidad de plata posible de uno y tratar de endeudarse lo más posible. Eso mejora el ratio tuyo de rentabilidad como accionista a las nubes. Pero ¿qué pasa? Es altamente vulnerable. Dejás una empresa altamente vulnerable y expuesta. Ante cualquier variación en cualquier variable, que hay miles, quedás sumamente expuesto. Porque en realidad uno a veces, y con esto termino, Fede, perdón, uno tiende a decir que, bueno, yo me endeudo y veo, si cambian las variables, deshago rápidamente ese endeudamiento. No, ojalá se pudiera. No es tan fácil. Cuando uno tiene una estructura financiera muy asociada al endeudamiento, revertir esa situación es dificilísimo. Pasó acá, Horacio, en el 2001, 2002, en el cual muchísimas empresas endeudadas, ante la suba notoria de la tasa de interés, producto de que los bancos se les fue toda la plata y necesitaban recuperar préstamos para poder pagar a los ahorristas, llamaban a las empresas, devolveme el préstamo, y las empresas decían, no tengo, porque no es que voy y la plata es magia, no hay plata. Entonces, eso es un grave problema. Entonces, para resumir esta partecita, es importante el concepto de riesgo operativo, es importante el concepto de riesgo financiero, que se potencian, que está bueno correr riesgos financieros, pero en su justa medida para no dejar una empresa demasiado expuesta a vulnerabilidades de factores externos, que son 1000. Para que tengan una idea y termino, en el 2001, por ejemplo, las tasas de endeudamiento se fueron, a nosotros, por ejemplo, en Armco, se nos fueron 10 veces arriba. Entonces, es insostenible esa situación y es muy compleja. Pero hay que ser, yo digo, uno puede tomar la estructura financiera que más se sienta cómodo. Eso es un poco el concepto. Y cuanto más flexible esa estructura de financiamiento, mejor. ¿Y quién me asesora en todo eso? Yo. Ahí está. ¿Va a repartir tarjetas después a la salida? No, pero en realidad es realmente interesante porque acá conozco a muchos de los que están aquí y sé las características de sus emprendimientos, de sus proyectos.
y tal vez no todos tengan el conocimiento en finanzas suficiente como para tomar la mejor decisión. Y ahí hay que recurrir entonces o tal vez una entidad financiera que pueda ayudar. No, lo de yo por supuesto es decir, pero hay mucho, yo qué sé, podés leer, podés informarte, pero sí, podés recurrir a una institución financiera. Lo que pasa es que a veces en el mundo cada uno juega su partido, que es obvio. Claro. Pero la pregunta iba a asesorarse bien antes de decidir qué tipo de estrategia seguir, ¿no? Sin duda. Porque, por ejemplo, la estructura de costos, no todo el mundo sabe medirla adecuadamente. Bueno. O sea, por ejemplo, ¿qué incidencia tienen tus costos fijos en una estructura de costos de una empresa? No todo el mundo sabe medirla bien y es muy importante. O sea, de alguna manera, el ideal es la empresa que tenga todos costos variables. Esa es la mejor forma de disminuir riesgo de costos. ¿Por qué? Porque si yo lo máximo que no vendo nada, no pierdo. Cuando metes costos fijos, empezás a generar una estructura de costos más riesgosa. Y ese es un punto fundamental para toda empresa. Horacio, lo mencionaba recién Alejandro y en la presentación también, desembarcaste en Uruguay en un momento muy complicado desde el punto de vista financiero, muy complicado. ¿Le costó a los uruguayos recobrar la confianza en el sistema financiero? No solo para dejar tal vez más presión que tengan sus ahorros, sino para volver a vincularse en cuanto al financiamiento de alguna empresa a través de una entidad bancaria. Sí, bueno, fue un proceso de construcción que obviamente fue lento porque las heridas de la crisis esas fueron muy profundas, ¿no? Pero muy rápidamente también fue notorio cómo Uruguay, y sobre todo empujado por factores macroeconómicos ya presentes, como fue la suba de los precios de los commodities y demás, fue una economía que muy rápidamente se recuperó, muy rápidamente se puso en marcha, muy rápidamente comenzó a crecer a tasas muy altas. Y en todo ese fenómeno, obviamente, el rol de las entidades financieras fue clave. Por eso se recuperó rápido los niveles de depósito, se recuperó rápido el crédito, y creo que todo eso, de alguna manera, ayuda a construir el círculo virtuoso que vivimos durante 10 años, de 2003-2004 a 2014-2015. Entonces, ese fue un poco el aprendizaje. Yo quería construir un poco sobre lo que decía Alejandro, sobre el tema de endeudar las empresas, por qué, para qué endeudarlas y demás. Quizás desde la óptica de la banca, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que alguien viene y recurre al crédito, en primer lugar, lo hace con dos motivos fundamentales. Puede haber más, pero primero viabilizar un proyecto. Es decir, yo tengo una empresa, un negocio en marcha, una idea, quiero expandirme, quiero crecer y demás. No tengo los recursos financieros para hacerlo. Y entonces recurro a fondos de terceros en la medida en que tenga capacidad para endeudarme y viabilizo ese proyecto. Y lo otro es para buscar una estructura de financiamiento que sea óptima, por esto que decía Alejandro. Capaz que si yo tengo financio todo con capital propio y ese emprendimiento me rinde el 10%, ¿no? Ahora, si logro financiar la mitad de ese emprendimiento a una tasa del 5%, que es a la que me prestaría el banco, la otra mitad, que es el capital propio, me rinde el 15%, ¿no? Y esto es un poco lo que hablaba Alejandro de apalancamiento. Después hay temas más complejos, que es que tomar deuda es eficiente impositivamente, pero eso ya capaz la vamos a complicar mucho. Ahora, tampoco es tan discrecional cuánta deuda tomo y cómo tomo la deuda. Y cuando, a ver, si viene una empresa asesorada por Alejandro, para nosotros seguramente sean buenas noticias, pero créanme que en general no es el caso. Entonces viene, y esto es algo que nos pasa mucho. Entonces, algunos tips que a mí me gustaría compartir. Alguien quiere crecer y necesita financiamiento a largo plazo, porque es una inversión importante que va a tener un repago largo en el tiempo y demás, pero descubre que financiarse a corto plazo es más barato. Y esto fue lo que nos pasó en el 2001. Muy buen punto. Entonces alguien viene y nos dice, bueno, los bancos son alguien que te presta, está dicho, hay varios autores de esto, varios se lo arrogan. El banco te presta el paraguas cuando hay sol y igual protege el sol. Y te lo saca cuando llueve. Pero muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se estructura el financiamiento. Entonces, por eso ahí nosotros creemos que el rol también del banco como asesor financiero es fundamental, a partir del conocimiento del negocio, conocimiento de la empresa, conocimiento de los distintos modelos de negocios y de la temperatura de cómo está la economía. Entonces,
Y ahí los bancos tenemos distintos productos o distintas modalidades en las que podemos asistir. Si es para asistir capital de trabajo o capital de giro, tenemos productos que son de corto plazo, que sirven a estas necesidades. Y si es para proyectos de inversión a más largo plazo y demás, también tenemos productos que sirven a estas necesidades, como pueden ser préstamos amortizables, en los que uno va pagando una pequeña cuota todos los meses y que se calza más o menos con la vida del proyecto. Pero estas son varias de las tentaciones que uno puede tener en términos de decir, bueno, voy a invertir a largo plazo, pero lo financio a corto. O voy a invertir a largo plazo en un proyecto que me va a generar pesos, pero como es más barato, me endeudo en dólares. Bueno, ahí puede haber un problema. Entonces, cada vez que yo me voy a descalzar en plazo o que me voy a descalzar en moneda, esto tiene un riesgo adicional que es grande. En general, los bancos nos damos cuenta de esto, ¿no? Pero siempre está la tentación a tirar un poco más de la piola, forzar determinadas estructuras, y ahí es cuando eventualmente pueden venir los problemas. Y el otro punto sobre lo que decía Alejandro es que en general el crédito que damos los bancos no es ilimitado. Es decir, somos muy cuidadosos en términos de evaluar la capacidad de repago que tiene un proyecto o que tiene una empresa. Y cuando empezamos a tener dudas de esa capacidad de repago, entonces en general pasamos en el crédito. Se escucha mucho la frase de decir el capital es cobarde. Bueno, en eso no somos la excepción. Entonces, en general somos muy cuidadosos en términos de asegurarnos que el proyecto va a ser viable, y en general podemos apertar a la construcción de ese proyecto a partir de un asesoramiento como para luego tener un grado de confort razonable a la hora de prestar, ¿no? ¿Querés agregar algo de esto, Pablo? ¿No? Porque vos desarrollaste distintos tipos de emprendimientos en otros países, en el exterior también. Y quería consultarte respecto a qué tan sencillo o complejo es acceder al crédito en Uruguay, cotejándolo incluso con tu propia experiencia internacional. Yo creo que, primero que nada, lo más importante es comprender. Vos me decís, el acceso al crédito en Uruguay, Fede, vos me haces esa pregunta y yo te digo, en realidad la disponibilidad es enorme como existe en todos lados. Disponibilidad a invertir en algo bueno siempre hay. El problema es tener la capacidad real de poder demostrar que es algo bueno, o eventualmente, si vos te vas a endeudar, y cuando hablo de endeudar, depende, y acá sí podemos ir mucho a la etapa de vida de la empresa o el emprendimiento, o sea, uno, si quiere, recién está emprendiendo, comenzando a emprender, su emprendimiento no es un sujeto de crédito bancario porque el banco necesita información, porque tiene que cuidarnos la plata, y eso es importante entenderlo. No es de malo que no nos prestan este emprendimiento que va a ser buenísimo, que generalmente uno cuando emprende se enamora y piensa que lo que tiene entre manos es buenísimo, pero no, generalmente no. 9 de cada 10 van a fallar, o sea que estadísticamente no van a tener capacidad de repago. ¿Y por qué te digo esto? Porque si vos entendés, yo qué sé, le das a un inversor una deuda convertible, nosotros creo que en Presta fuimos, hace ya 5 años empezamos con esa estructura, ahora se dio a conocer un poquito más, pero es decir, distintas estructuras de financiamiento para distintas etapas de la vida existen en todos lados. Y en Uruguay existen, y existen muchas. Lo importante, obviamente, es tener atrás un producto muy bueno. Es como todos, no sé cuántos hoy tienen ganas de comprar deuda argentina, ¿no? Acá tengo grandes amigos de la banca privada. Por el otro lado, quizás cuántos tienen ganas de comprar tu emprendimiento. Entonces, eso sí hay que entenderlo. ¿Qué tan bueno sos vos para el que le vas a ir a ofrecer? Si es bueno lo que tenés entre manos, te lo van a sacar, te lo van a llevar. Y ese yo creo que aplica en cualquier lado. Obviamente hay mercados donde el capital de riesgo está más experimentado. Por ejemplo, Argentina es un mercado donde el capital de riesgo existe más porque el argentino entiendo que tiene un poquito menos aversión que el uruguayo. Pero en mercados como el americano, el capital de riesgo está mucho más institucionalizado y es mucho más fácil acceder por canales formales que acá en Uruguay, que es más el canal de conocimiento, de vínculo. Esta pregunta va para los tres, ¿no? Capaz que coinciden en lo que tiene que ver con la reflexión que hacen al respecto, ¿no? Pero
referente a la ley de emprendedurismo, se aprobó hace poco, ¿no? Recientemente, entienden que se pueden ir algunos cambios en cuanto a las reglas para acceder al crédito o al capital bancario, teniendo en cuenta esa ley, aprovechando obviamente, ¿no? la nueva figura de las sociedades anónimas simplificadas. ¿Puede haber una modificación en el escenario que teníamos hasta hace poco o no cambiará mucho? Mirá, yo te voy a decir dos cosas. La ley es fantástica y es genial que todo el sistema político uruguayo lo haya aprobado y realmente todos quienes hemos emprendido y pensamos mañana emprender es algo muy bueno. Primer concepto. Las sociedades anónimas simplificadas me parece una herramienta excelente. El crowdfunding, yo personalmente me parece que es muy bueno para determinado tipo de productos, pero no aplica a todos. Creo que en Uruguay tenemos excelentes ejemplos de empresas que han logrado estructuras de financiamiento por esa vía en mercados. Estoy pensando más en empresas que se han presentado en Kickstarter en Estados Unidos y lo han logrado con éxito, porque primero que nada el producto es buenísimo, pero creo que abre una puerta más, una opción más, y yo creo que la estructura lo que le va a dar es a las instituciones financieras en ese primer nacimiento para cuando ya apliquen y estén en condiciones de aplicar el crédito bancario, un historial que va a ser muy bueno y le amplía el mercado. Bien, a ver, coincido obviamente con lo que dice Pablo. Esta es una herramienta muy nueva. Lo que sí es importante entender que para las distintas etapas o estadios de la vida de una empresa hay distintos actores en términos de la provisión de fondos. En general, los bancos actuamos en una parte de la curva entre lo que es riesgo y retorno con empresas más maduras y más consolidadas en su ciclo. Por esto que explicaba, creo que era tú, Pablo, que decía de cada 10 startups hay 9 que fallan. Bueno, no es ahí donde los bancos en general intervenimos. No es, ¿por qué? Primero porque tenemos un deber fiduciario respecto del dinero de los ahorristas, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese dinero. Pero luego sí hay otras instituciones que actúan en esa parte de la curva, como pueden estar instituciones de crowdfunding, como pueden estar angel investors, seed capital, private equity funds, venture capital fund, es decir, son todas instituciones que obviamente juegan en una etapa de la curva mucho más incipiente de la vida de la empresa, donde el riesgo es muchísimo más alto, pero también el retorno. Entonces, estas son entidades que invierten en una empresa sabiendo que de una la van a pegar, de cada 10 la van a pegar en una, pero en esa que la pegan, la sacan del estadio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, no somos los bancos los que actuamos en ese momento, no lo sabemos hacer. No es parte del expertise que tenemos, como sí creo que agregamos valor en otro momento de la vida de las empresas. Yo, respecto al crowdfunding, le doy la derecha absoluta a lo que menciona Pablo, porque es el que está más en el tema. Respecto a la ley de sociedades anónimas simplificadas, bueno, acaba de salir, es absolutamente reciente, de hecho ni siquiera fue publicada. Me parece que apunta más claramente a la simplificación en todo lo que es trámite de inscripción de sociedades anónimas, que eso puede llevar a que muchos emprendedores que de repente estén en otro formato social puedan ir al formato de sociedad anónima simplificada, que es un procedimiento que me parece que está muy bueno, por lo que leí, es muy ágil y a su vez busca también modernizar determinadas cosas tradicionales de la ley de sociedades comerciales, la 16.060, que simplifica muchísimo la tarea. Hay después algunos puntos vinculados a el traspaso de unipersonales a sociedades anónimas simplificadas a través de la exoneración de pago de impuestos, que eso puede ayudar. No me doy cuenta en qué punto puede, como dice Horacio, entrar los bancos en eso que le puede cambiar a un banco que haya una sociedad anónima simplificada. Capaz que sí, capaz que después con el tiempo, todo esto es muy reciente, pero capaz que con el tiempo puede abrirse una ventana ahí, en la medida que la sociedad anónima obviamente tiene más regulaciones que otro tipo de sociedades.
pero no lo veo en el momento. Estamos hablando de empresas que operan aquí, empresas que operan aquí para el mundo. Estamos hablando de emprendedores que quieren desarrollar sus proyectos aquí en nuestro país, consolidarlos a partir de ideas que surgen aquí. No hemos mencionado el rol del Estado en los riesgos que se pueden asumir al respecto en cuanto a, allanar el camino o por lo menos acompañarlos a las empresas que están surgiendo o a las empresas que ya están dando algunos pasos. Sí. No. Justamente me parece un punto importante, muy, muy importante ese. Me parece que ya, es mi opinión personal, que obviamente no tiene por qué coincidir todo el mundo, pero me parece que el Estado, a través de sus distintos organismos, ha tratado de trabajar en ese sentido, de tratar de alguna manera de hacer cosas simplificadas para lograr captar determinado grupo de empresas que de repente si le pusieras una situación más compleja, capaz que por complejidad terminan no blanqueando la situación. Y me parece que este tema de blanqueamiento en todas las áreas, impuestos, cargas, previsión social, sociedades, todo eso me parece que le está haciendo bien a ambas partes. Es mi opinión, capaz que... Yo sé que... ¿Cuál es quizás mi crítica? Eso es lo que buscamos, ¿no? La opinión de claro, los especialistas. Claro. En ¿Cuál es mi crítica? Es que todo esto no ha llevado a que haya una baja en la carga impositiva, porque en realidad en la medida que traes más gente, que traes a todo el mundo y que deberías buscar bajar las tasas. Y eso me parece que es un gran debe del Estado, de mi punto de vista. Me parece que debería recompensar todo eso que pasó con una baja de tasas. Y me parece que no es lo que está pasando. Capaz que no tienen una sorpresa para el 2020, pero no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Más bien que ha sido al revés. Ajá. ¿Horacio? No, a ver, en términos de rol del Estado son varios capítulos. En términos de fomento de emprendedurismo y demás, yo creo que la ley está bien. Hay distintos organismos que tratan de fomentar y demás. No se ve todavía que haya un impacto significativo en esto, pero creo que la intención y la vocación está. De cara a las entidades financieras, el rol fundamental que tiene el Estado es regulatorio. Y regulatorio en varios aspectos. En primer lugar, proteger un bien social que es el ahorro de la sociedad o de la comunidad. Por eso es que en general los bancos y muchas entidades que ahora con otros formatos que están queriendo participar del negocio financiero también necesitan ser reguladas para que de alguna manera asegurar que todos competimos en un mismo plano de igualdad. Y hay un tema muy candente hoy en boga que también tiene que ver con el lavado de activos, que en primer lugar estaba reservado a las entidades financieras, pero que hoy se ha hecho extensivo a otros actores como pueden ser escribanos, como pueden ser inmobiliarias y demás. Y todos estos son todos temas regulatorios porque en definitiva lo que buscan es crear un marco de seguridad jurídica que le da certeza al capital como para crear las condiciones como para que vengan a invertir a Uruguay. Muy bien. ¿Qué dice al respecto, Pablo? Dos cosas bien distintas. Primero que nada, soy un crítico bastante importante del costo de este país. Emprender es realmente difícil, es caro, es realmente muy exigente. El socio Estado es muy exigente en cuanto, porque aparte es el primero que cobra, es un fenómeno. Y lo segundo tiene que ver con las agencias que tiene el Estado, que ahí sí realmente hay que sacarse el sombrero, el gran trabajo que ha hecho ANI primero, la nombro primero por una cuestión cronológica, y ANDE también. Y agrego un elemento adicional que a mí me parece muy bueno que han hecho en ANDE, que es trascender a la típica startup tecnológica. Porque quizás muchas veces el emprendimiento, como bien Horacio hablaba de la curva de vida del emprendimiento, tiene que ver con los ingresos y las ganancias, es decir, depende de qué etapa de la vida estés, a quién podés acudir. Y la figura de ANDE y ANI entró para cubrir esa brecha de financiamiento en las primeras etapas de vida, donde se requiere un apoyo grande. Y ANDE le dio un complemento adicional a ANI, salió de la típica startup tecnológica, que
me considero que estuve varias veces adentro de eso, pero también estuve del otro lado y es muy difícil del otro lado sentirte apoyado en esa etapa. ¿Se terminó? Perdón. Con lo cual, creo que están esas dos caras, ¿no? Y quiero recalcarlo porque me parece que son dos herramientas súper importantes, súper buenas, súper perfectibles. ¿Hay alguna tendencia marcada del momento en el que una empresa va por un respaldo financiero? ¿Es al inicio? ¿Es en el transcurso? Dependerá obviamente de las circunstancias y del éxito del emprendimiento, pero ¿hay cierta tendencia aquí en Uruguay al respecto? ¿Se arranca con un vínculo así con alguna entidad financiera? En el caso de empresas emprendedoras es complejo, entiendo yo. Existen otros mecanismos de conseguir dinero que no es justamente las instituciones financieras, salvo algún caso raro, mi punto de vista. Me parece que en general se buscan otros mecanismos de financiamiento que son los clásicos familiares, amigos y todo eso. Después ya entramos en la etapa de inversores ángeles o instituciones que dan plata, después pasás a otra etapa hasta que llegás a la etapa de poder, ya con una empresa más consolidada, poder conseguir a través de una institución financiera. Porque lo que pasa es que me parece que a veces en las empresas emprendedoras, cuando recién empiezan, falta información, se trabaja sobre expectativas que la gente tiende a dudar de si serán tal cual los están planteando, y eso a veces hace complicado acceder a otro tipo de organismos de financiamiento que no sea la triple F habitual. No nos queda mucho más tiempo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que cada uno de ustedes les deje una reflexión, consejo, ¿no? Desde sus puntos de vista, pero además fundamentalmente desde sus conocimientos y sus experiencias, ¿no? Aprovechando, como decíamos, que está el área académica, el manejo bancario, el rol del emprendedor. Me parece muy rico que a modo de cierre nos dejen no solo una conclusión, sino fundamentalmente consejo. Me dirán, bueno, no sé si soy quién, para mí sí son quienes, ¿no? Para dar consejo. Por algo están aquí, por algo la gente de AGE los eligió específicamente, pero para que se lleven una reflexión quienes con mucho respeto han seguido esta charla, y eso vale la pena también agradecérselo a todos ustedes, ¿no? ¿Qué les pueden decir? Arranco yo. Bueno, Dale, pero vos tenés mucho para decir. No, está bien, seguimos con el orden y arranco yo. Yo lo que creo, como manera de resumen, tiene mucho que ver con lo que hablaba al principio. Y es la confianza. Y la confianza es lo que uno puede darle a su proveedor de financiamiento, su proveedor de materias primas, a quien sea, a todos sus socios, darle confianza. Y yo creo que ahí, simplemente quería agregar una cosa, que es importante recordarlo, porque, y Horacio acá me puede corregir, el emprendimiento puede no ser sujeto de crédito, pero ustedes sí son sujeto de crédito. La persona física sí puede ser sujeto de crédito. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a poner tu casa por tu emprendimiento o no? Y yo creo que eso va muy de la mano de decir, bueno, si vos estás dispuesto a dar todo por lo que estás haciendo, si vos realmente vas a dejarlo todo y vas a tratar la plata del otro como si fuera tuya y la vas a sufrir como si fuera tuya, al final del día vos vas a conseguir lo que estás buscando. Entonces yo creo que cierro con lo mismo que inicio. En la medida en que vos transmitas confianza, en la medida que vos logres cumplir con eso y que vos lo que tengas vas a llegar a buen puerto, el financiamiento va a venir. Bien, bueno, yo desde el punto de vista de los bancos son actores relevantes obviamente en todo lo que tiene que ver con el financiamiento y con la vida de las empresas. Entonces, un par de cosas. La primera es que independientemente y antes de llegar a ser sujeto de créditos, siempre paga iniciar de manera temprana una relación con los bancos, por esto del asesoramiento financiero que como bancos les podemos dar.
estructurando bien digamos, las necesidades financieras, calzando los productos adecuados, en una etapa temprana de lo que tiene que ver con las empresas, con la vida de la empresa. Y después, naturalmente, eso va a suceder. Y desde el punto de vista de cómo llevar adelante los emprendimientos y demás, obviamente con profesionalismo y poniendo lo mejor de cada uno. Lo que se me ocurre, bueno, primero que nada, no creo que tampoco el público acá 100% sea emprendedores, porque de hecho es una asociación de jóvenes empresarios, o sea que hay emprendedores y empresarios, y quizás el consejo que podría dar con respecto al financiamiento es que, primero que nada, eso capaz que está más enfocado a los emprendedores, pero también para los empresarios, que traten de llevar a cabo sus ideas, porque hay muchísimos emprendimientos que triunfan, por suerte, y está muy bueno, y el mundo cambió radicalmente en ese sentido. La gente se anima a emprender, que de repente hace un tiempo era distinta la situación, la gente se anima a emprender, se juega, pero lo que sí es importante es que tengan en cuenta es que el financiamiento es complicado. Entonces ahí, consejos, prepárense desde el punto de vista profesional, académico, prepárense, estén preparados para asumir, sepan los riesgos que se corren, no tomen endeudamiento por tomar, sepan los riesgos que se corren. Y en la medida que uno está preparado y que hace buenos análisis financieros, análisis de sensibilidad, todo tipo de análisis para ver qué pasa si tal variable sube tanto, cómo me impacta, uno toma decisiones al menos más conscientes. Igual capaz que las toma, pero por lo menos las toma más conscientes, y que no es una cosa menor ser consciente en la vida. Ser consciente hasta dónde puedo bancar de devaluación, hasta dónde puedo bancar de inflación, hasta dónde puedo bancar de aumento de tasas para que no destruya mi negocio. No piensen en magia no existe, los números son números. Simplemente lo que ustedes tienen que estar es preparados como para tomar decisiones conscientes y sueñen y cumplan sus sueños en materia de emprendimientos.